Bien, ya estamos aquí nuevamente y vamos a transmitir para todos los hermanas y hermanos que nos escuchan. Eh, Lamentablemente ya no pudimos hace una semana atrás, ya no pudimos reunirnos presencialmente por esto de la pandemia y se optó por, mientras esté el semáforo así tan fuerte, ¿verdad? Vamos a poder ya reunirnos otra vez presencialmente. Mientras tanto, vamos a estar dando estas clases por, por este medio y esperamos que seamos todos bendecidos. Vamos a dar también algunas pequeñas noticias. Ya estaremos próximo a las fiestas de otoño, ya empezarán las fiestas de otoño. Será Yom Teruah el 6 de septiembre. Para esto estaremos dando primero unas instrucciones y una introducción de 2 Shabbat, más o menos, para llegar a la fiesta de Yom Teruah y posteriormente a Yom Kippur para terminar el año, ¿verdad? Las fiestas anuales con Sukkot, que sería el 20 de septiembre. Entonces, en base a todos esos, vamos a dirigirnos a nuestros estudios y esperamos que a lo mejor, ya cambiando el semáforo, podemos otra vez estar en clases presenciales. Para todo esto queremos empezar con una oración. Hemos tenido varias peticiones de oración por personas que están siendo pues, atacadas por este virus y creemos que el Eterno, que escucha nuestra oración, puede obrar con señales, con milagros en estas personas. Entonces vamos a aprovechar este tiempo antes de dar el estudio, de orar por ellos y colocarnos todos de acuerdo. Dice que la oración del justo puede mucho. Entonces sabemos que el único justo, más justo, es el Sadik, ¿verdad? Yeshua HaMashiach, pero nos ha dado a nosotros también, ¿verdad?, seguir su justicia a través de su Ruach HaKodesh en nuestra vida. Entonces los invito a orar en esta mañana para iniciar el estudio y colocar estas personas, ¿verdad?, delante del Padre Eterno y que su misericordia pueda ayudarlos en estos momentos difíciles. Yeshua, gracias. Yahweh Baruch Hashem, le damos gracias en esta mañana. Bendito Señor, porque nos dio un Shabbat más, un reposo más, que podemos estar tomándolo ahora, Señor, para que usted nos pueda enseñar, nos pueda dirigir a través de su bendita Torah, de su palabra, Señor, de su Dabar, para que nuestras vidas sean edificadas y podamos seguir caminando dando fruto, que es lo más importante que tenemos ahora en la vida, dar fruto, Señor. Gracias, Padre, por esta semana que nos dio y esperamos que la próxima semana, al igual, sea una semana buena para cada uno de nosotros. Queremos pedirle, Señor, que usted tenga misericordia de muchas personas que están en este momento, Señor, en aflicción, que están en enfermedad, que están siendo, Señor, tratadas, Señor, en algunos hospitales, en algunos lugares, y por todos aquellos, Señor, que sabemos que usted está escuchando nuestra oración para colocarlos, Señor, delante de su presencia y su misericordia cubra sus vidas. A lo mejor muchos de nosotros tenemos gente conocida que está enferma. Podemos orar por ellos hoy y decirle, Señor, usted ya conoce sus vidas, sus nombres. Por eso, Padre, pedimos, Señor, que usted abra la puerta de los
los cielos, Señor, Shamaim, Padre, para que baje su palabra, baje su sanidad a esas personas. Gracias, bendito Padre, y nos disponemos a estudiar la Torá en el nombre de Yeshua HaMashiach, nuestro amado Mesías y Salvador. Amén. Bien, entonces vamos a continuar con las palabras del Mesías, de Yeshua, y estábamos viendo Marcos, el Evangelio de Marcos, que da también mucha claridad. Por eso que hemos decidido en este tiempo estar escuchando las palabras que nuestro Mesías enseñó a sus discípulos y por ende a todos nosotros. Entonces vamos a lo más directo, ¿verdad? Y ahí en el capítulo que nos quedamos, bueno, ahorita vamos a ver, creo que nos quedamos en el capítulo 4, verso 21 de Marcos, del Shabbat pasado. Bueno, entonces para seguir con las palabras de Yeshua, vimos la semana pasada la parábola del sembrador. Y Yeshua se posesiona ahí mismo como un sembrador. Dice, yo soy el sembrador, que trae la semilla y la semilla, ¿verdad?, la siembra en esta tierra. Y esta tierra, pues somos nosotros, que somos hechos de la tierra, ¿verdad? De ahí nos hizo el Señor, de la misma tierra. Y la semilla entonces es la palabra, la dabar. Y dice ahí que hay, ¿se acuerdan? Habían 4 tipos de tierra. Y cuando el fruto ya lo permitió y ya estaba maduro, después de pasar por todo un proceso, ¿verdad? Dice, mete la hoz y la semilla, ¿verdad? Y así la semilla es cegada. Cuando el sembrador sembró toda la semilla, que es Yeshua, dice que él regresó a su casa, ¿verdad?, con su padre, porque vino a sembrar aquí nada más, ¿verdad? Y está esperando, ¿verdad?, que esa palabra que él sembró dé fruto. Entonces han pasado ya quizás más de 2000 años que él sembró y que la semilla, ¿verdad?, se siguió regando por toda la tierra y en todas las almas. Entonces él vea de todo este terreno cuál fue de las 4 partes donde él sembró, cuál fue la buena tierra, ¿verdad?, que está dando fruto. Entonces, así de sencillo, ¿verdad? Y él entonces pues va a regresar, y como vamos a ver ahora. Entonces, tenemos que recordar también que lo que hemos hablado durante este tiempo, que nuestra justicia sea mayor que la de los fariseos, que sea mayor de los religiosos, que nuestras obras superen, ¿verdad?, nuestro testimonio, ¿verdad?, nuestras obras, podemos decir nuestro testimonio, nuestro vivir supere, ¿verdad?, a la de los religiosos. Así, en la misma medida, entonces, que hemos recibido la palabra de fruto y supere a la religión, ¿verdad? Eso es dar fruto en la palabra. Así que aquí Yeshua está hablando y está diciendo, ¿saben? Que ni siquiera hay 2 tierras, sino que hay 4 tipos de tierra. Entonces, en algunas de ellas dice que Satán se la lleva hasta, ¿verdad?, y la saca de ahí. Entonces, fue algo temporal. Y en otra parte dice que las pruebas, ¿verdad?, se vuelven un desafío para los que escuchan la palabra en estos 4 tipos de tierra, ¿verdad? Y entonces, pero se vuelve un desafío para muchas personas. Entonces,
el que permanece cerca del Mesías, instruyéndose, obedeciendo y cumpliendo los mandamientos, ese es el que va a mostrar obras verdaderas, y dará fruto. Así que Yeshua aquí no está, y que bueno, por los discípulos, ¿verdad? Que les enseñó a los discípulos, ¿verdad? Y esto es que, así que nosotros cuando vemos que Yeshua les enseñó todo esto a los discípulos, tenemos un parámetro para saber realmente quiénes somos, ¿verdad? Si somos, ¿se acuerdan que las multitudes seguían a Yeshua por el milagro, por el pan, por la comida, y luego se iban? Entonces esto nos sirve como un parámetro para saber realmente quiénes somos nosotros, si somos del montón, si somos de la multitud, que veníamos nada más por el milagrito, ¿verdad? Efímero, y seguir después por el mundo. O somos verdaderamente discípulos, talmidines, estudiantes, ¿verdad? Y eso nos va a indicar cuál es el proceso que ha habido en nuestra vida. Entonces, en el 4:21, vamos a leer Marcos 4:21 para continuar con el estudio de la semana pasada. Dice, también les dijo, ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? No es para ponerla en el candelero. Entonces, cuando pone esta enseñanza que pone aquí, esta es la luz. Entonces, decimos la palabra que predicó Yeshua, ¿verdad? Y si es una luz en nosotros, pues tenemos que dar esa luz. Entonces, Yeshua, él era la luz y él estaba enseñando, estaba hablando. ¿Qué es lo que estaba diciendo Yeshua? Estaba hablando las palabras del Padre Eterno. Dice en el 4:22 y 23, dice, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Y si alguno tiene oídos para oír, oiga esto. ¿Por qué dice no hay nada oculto? Es decir, aquí se va a mostrar, así como podemos ver un árbol, ¿verdad? Que da fruto, se nota, se ven los frutos en el árbol, se va a mostrar. Entonces, cuando hay luz, entonces se nota. Cuando usted tiene la luz de Yeshua en su corazón, se nota, porque usted obedece, ¿verdad? No se queda usted en secreto. Usted está activo totalmente, no está oculto, ¿verdad? Pues dice, no se puede ocultar esto. Dice, no puedo decir yo estoy en secreto dando fruto y haciendo la obra de la Eterna, en secreto. Estoy de la policía secreta, decíamos, ¿no? Estoy en secreto. Aquí no, estoy cumpliendo, ¿verdad? Se nota cuando hay una actividad en nuestra vida. Cuando hay movimiento en nuestra vida, o sea, hay frutos. También les decía, cuídense de lo que oís. En el 24-25 les dice, ¿verdad? Y les dijo también, mirad lo que oís, porque con la medida con que medís os será medido, y aún se os añadirá a vosotros los que oís. Fíjate qué importante es esto, ¿verdad? Con la medida que nosotros midamos, dice que se nos medirá. Entonces, cuídense de lo que oyen. Esto es importante porque tenemos que ser oidores y hacedores de la palabra. Entonces, porque dice que con la misma medida se nos va a medir. ¿Qué quiere decir esto? Oír la palabra, ¿verdad? Nos dará una consecuencia. Por eso cuídense lo que oyen. Si nosotros oímos la palabra, esa palabra va a tener una consecuencia. Dice, cuidado de lo que oís. Cuídense de lo que escuchen. Nuestro oído es receptor de muchas cosas. Y él nos está advirtiendo, ¿verdad? Porque en la medida que ustedes escuchan, con esa medida
se nos va a medir. Entonces, si escuchamos la palabra, ¿verdad?, con esa misma forma que la escuchamos, la misma densidad que nos da la palabra, se nos va a medir también. ¿Ah? Que de esta manera quiere decir que lo que escuchamos nosotros tiene que traer una consecuencia de cumplimiento. Hoy usted y yo estamos escuchando la Dabar, la palabra del Eterno. Estamos escuchando esto. Entonces, este escuchar tiene que tener una consecuencia de cumplimiento, de hacer, ¿verdad? Pero si solamente dice nos hacemos oidores y no hacedores, entonces estamos en problemas, ¿verdad? Por eso le hemos hablado de la palabra, ¿se acuerdan de Shaul? Cuando dice no son los oidores los que van a heredar el reino, les dice, ¿no? Sino los hacedores, oidores y hacedores. Creo que está vamos a ver si vamos a Romanos, en el capítulo 2 de su carta a los romanos, él dijo estas palabras. A ver si llego aquí. Romanos 2, sí. En el verso 13 dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Yahweh. Fíjate, no son los oidores de la ley los justos ante Yahweh, sino los hacedores de la ley serán justificados. Aquí lo habla muy claramente Shaul cuando le da esta carta aquí, ¿verdad? Porque él está hablando, ¿verdad?, del justo juicio de Yahweh ante el pueblo, ¿verdad? Entonces, aguas entonces con lo que escuchan, ¿no? Con lo que escuchamos, porque con esa medida se nos va a pedir cuentas. Y si oímos en esa misma medida, se nos pide, en la misma medida se nos pide. Pero si no damos, entonces se nos va a quitar. Lo poco que tenemos, perdón, y nos vamos a quedar sin nada. Pero si oímos con atención, si escuchamos, ¿verdad?, se nos va a medir en la misma forma. Entonces, damos de la misma forma. Lo mismo que escuchamos, lo damos nosotros, en la misma forma, en la misma medida, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a pasar? Dice que se nos va a añadir a nosotros, por eso es el tiempo donde más, gracias, nos activaremos. Un momentito. Cuando se nos da y nos activamos, ahí entonces, ¿verdad?, más recibimos y más ponemos por obra. Aquí lo importante es poner por obra lo que el Eterno nos da a nosotros, ¿verdad?, por medio de su Hijo Yeshua. Entonces tenemos que cuidarnos de las cosas del mundo. Nuestro oído tiene que tener como un filtro, escuchar más la palabra de Yahweh, ¿verdad?, para, en la medida que la escucho, la pongo en práctica, ¿verdad?, doy fruto, porque va a venir el tiempo del segador, dice aquí, lo vamos a ver más adelante, que va a poner la hoz y va a cegar lo que Yahweh vino a sembrar. Él vino y sembró y se fue con el Padre, ¿verdad? Y va a regresar cuando la siembra, lo que Él sembró, ya esté maduro. Entonces imagínense si nosotros nos quedamos en la pura raíz, en la espiga, y no sigue el proceso hasta que demos fruto, pues no va a servir de nada, ¿verdad? Entonces tenemos que cuidarnos nosotros de las cosas del mundo. Y una exhortación para todos nosotros, tenemos que cuidarnos de las cosas de este mundo, ¿verdad? Llámese como se llame, porque hay muchas cosas en el mundo que decimos, no, pero esto no va a pasar nada, ¿verdad? Incluso hay cosas amorales, podemos decir, ¿verdad? Obviamente, nosotros nos cuidamos de lo inmoral, de lo que es inmoral nos cuidamos, no lo hacemos, pero hay cosas amorales, ¿verdad? Lo moral lo practicamos, ¿verdad?
pero hay cosas que son amorales. ¿Y qué podemos decir cuando vemos esto? Pues no está tan malo esto. No, esto yo creo que no pasa nada, ¿verdad? Entonces, pero cuidado, ¿verdad? Nosotros estamos diciendo, no es tan malo, pero podernos irnos poco a poco hasta perdernos, ¿verdad? Porque vamos a ir avanzando en lo que decimos, no, pues esto sí se puede, esto no, ¿verdad? Y muchas cosas de esas. Entonces, pero no, porque si ya hemos nosotros escuchado lo suficiente, con esa misma medida entonces se nos va a medir. Y de tal manera que lo que oigamos tenemos que dar el mismo fruto de lo que hemos escuchado. De tal manera que si escuchamos y hacemos, ¿verdad? El Padre nos va a calificar, nos va a dar una calificación y nos va a empezar entonces a sumar y no a restar. Nos va a empezar a sumar y nos va a dar cada vez más. Vamos a ir entendiendo más. Pero si nos está dando mucho, ¿verdad? Y en la misma medida nos está pidiendo mucho también, en la misma medida que nos da, nos está pidiendo, pero si no respondemos a lo que Él nos da, ¿verdad? Entonces nos va a ir quitando poco a poco, ¿verdad? Hasta mostrarnos que no podemos nosotros quedarnos solos, sin fruto. Imagínense que tengamos una vida sin fruto. Hasta en el tiempo, ¿verdad? Cuando estábamos en la religión, se nos hablaba de dar fruto. Ahora que entendemos en la profundidad de esto, ¿verdad? ¿Cómo es esto? Es una resultante de lo que el sembrador vino a sembrar. Así que todo esto que estamos escuchando, ¿verdad? Del Padre, hoy, por ejemplo, todo esto que estamos escuchando del Padre a través de Yeshua, aquí puesto en los evangelios, ya se nos está exigiendo. Así que a dar la misma medida que en la cual nosotros escuchamos. Eso es lo recíproco. Lo mismo que recibo, lo mismo que doy. Y si es posible, más. Ahora, en el verso 26, 4:26, dice, vamos a leer hasta el 29. Dice, decía además, así es el reino de Yahweh, que cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra. Primero, dice, es hierba, luego espiga, después grano, el grano llena la espiga, ¿verdad? Eso es como el trigo, ¿no? El trigo se va siendo primero una espiga y poco a poco se va llenando de granos, ¿verdad? Tanto grado que la misma espiga se dobla por el peso del grano, ¿no? Entonces dice, y cuando el fruto está maduro, ¿verdad? Enseguida se mete la hoz porque la siega ha llegado. Dice que es el reino de Elohim, es como un hombre que echa semillas sobre la tierra. También decía en el 4:30, ¿a qué haremos semejante el reino de Yahweh? ¿O con qué parábola lo compararemos? ¿A qué compararemos aquí esto último? Pues cuando leímos el verso 26, ahí dice, ¿verdad? Así es el reino de Dios, que cuando un hombre echa semilla en la tierra. Está la comparación ahí. Aquí las parábolas nos están enseñando, nos están mostrando que realmente, si lo entendemos con claridad, el reino de los cielos comenzó desde que Yeshua vino. Ahí comenzó aquí su reino aquí en la tierra. A veces dice, vino el reino de los cielos cuando viene Yeshua, ¿verdad? Entonces, comenzó desde que Yeshua vino y aquí está haciendo una semejanza.
el reino que Él trajo, que Él acercó. Se ha acercado el reino de los cielos, ¿verdad? Se asemeja ese reino a un sembrador. Lo dice la palabra, ¿verdad? En la parábola. Entonces dice, ¿cuál es el sembrador? Él es el sembrador. El que trae la semilla. La semilla es la palabra, ¿verdad? Y la pone en la tierra. Ahí siembra la palabra en la tierra. Y la tierra somos nosotros, como dice ahí. Y dice, dice aquí, se acuesta y se levanta de noche y de día. O sea, es decir, va pasando el tiempo. Se acuesta, se levanta y va pasando el tiempo. Y entonces la semilla, ¿qué pasa? Empieza a brotar y crece. Y decimos, ¿cómo? Él no lo sabe. La tierra produce fruto por sí misma, ¿verdad? Necesita agua, necesita, ¿verdad?, para que germine bien. Primero dice la hoja, luego la espiga y luego el grano. Ahí va el proceso. Primero la hoja, luego la espiga y luego el grano. Y cuando el fruto ya está maduro, cuando el fruto lo permite, Él dice que enseguida mete la hoz. ¿Por qué? Porque ha llegado el tiempo de la siega. ¿Qué quiere decir esto? Aquí viene otra palabra muy interesante de Yeshua, la cual también nos pone en perspectiva y justamente para el tiempo nuestro, y podemos decir qué significa esto. Cuando nosotros estudiamos el libro de Apocalipsis, vimos lo de esta hoz. ¿Cuándo va a venir vamos a ir a Apocalipsis para leerlo? ¿Cuándo es el tiempo de que la hoz entre y corte? Hay varios ejemplos. Uno es con el trigo, otro es con la uva, ¿verdad? Pero ahí en Apocalipsis 14 hay un capítulo, ahí una parte donde habla de la siega. Dice, y esto es cuando hablábamos del arrebatamiento, ¿se acuerdan? La enseñanza que se daba, que cuando venga el arrebatamiento y van a ir subiendo para arriba las almas, nos hacían una figura de todo eso. Pero fíjese cuál es la diferencia en esto. Aquí dice que en Apocalipsis 14:14 dice, miré y aquí una nube blanca y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, o sea, a Yeshua, ¿verdad? Y que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano que tenía una hoz aguda, una hoz aguda. Entonces dice que el 15 y el templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube, dice, mete tu voz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra, dice, está madura. Entonces regresamos aquí a San Marcos, al Evangelio de Marcos, ¿verdad? Y entonces vemos claramente que la importancia del sembrador que siembra la palabra, ¿verdad?, en la tierra que somos nosotros, y que ya en este tiempo, más o menos, dice, voy a regresar. Pasaron días, pasaron noches, ya debe de haber dado fruto. Entonces, lo hemos hablado esto en las clases de Shavuot, que habla de la cosecha, de la última cosecha, ¿verdad? Que lo que está diciendo aquí es que Yeshua es el sembrador que se acerca a esta tierra y trae la palabra, vamos resumiéndolo, como el mensaje de la buena nueva del reino, porque el reino comienza, dijimos, cuando Él comenzó a sembrar la palabra. Y cuando el sembrador se va, ¿verdad?, y se duerme, este tiempo entonces se asocia cuando Él se va de regreso con el Padre
y espera al sembrador, ¿verdad? Lo que sembró, a que esta tierra, que somos nosotros, demos fruto. Él está mientras, ¿verdad?, esperando para regresar, porque ya se va a suponer que hay fruto en la tierra, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace toda la tierra? Digamos, la humanidad. ¿Qué hace en estos más de 2000 años, ¿verdad? O digamos, desde el primer siglo I, hace 1000 años podemos decir, que la palabra fue sembrada en toda la tierra. Yeshua esto lo va a decir en otra parábola más adelante, ¿verdad? Empieza el grano entonces a morir, acuérdese que se siembra y tiene que morir el grano, ¿verdad? Y el nuevo grano va a salir de la tierra. Ya saben lo que Shaul dice también, ¿verdad? Dice que muere la primera naturaleza y sale desde dentro de la semilla una nueva planta en la tierra, ¿verdad? Y empieza a crecer y dice, y empieza a dar hojas y después empieza a crecer más el tallo y empieza a salir la espiga, hablando como del trigo, ¿verdad? Y después sale el fruto del trigo, es decir, estos 2000 años, Yeshua ha sembrado la palabra y ha llegado el momento que el trigo está listo. Hay muchas de estas semillas de trigo, ¿verdad? Muchas de estas espigas que se doblan por la cantidad de trigo que tienen. Y otras quedan paraditas porque no alcanzaron a dar trigo, a germinar. Entonces llega el momento, decíamos que el trigo está listo para ser cosechado, cuando el fruto ya lo permite, ya está maduro. Entonces dice que él mete la hoz porque ha llegado el tiempo de la siega. Y es decir, la cosecha. Y después de estos más de 2000 años, ¿verdad? Que él se ha ido, que él se fue con el Padre y ha estado, ¿verdad? Allá con el Padre. Él está esperando pacientemente de lo que sembró y espera que toda la semilla que estaba programada para este tiempo, ¿verdad?, la haya sido ya esparcida, esa misma semilla, por toda la tierra. Entonces, ya haya dado fruto, ya está lista para cosecharse, ¿verdad? Ya haya dado espigas, ya haya dado trigo, ¿verdad? Y que ya está listo para ser cosechado. Entonces, nosotros somos llamados, y siendo llamados a hacer este hermoso trigo, estamos llamados nosotros a hacer ese trigo ya dado, ¿verdad?, con frutos. ¿Cuáles son los frutos? Son los frutos de obediencia, frutos de santidad, frutos de esperanza de la vida eterna, ¿verdad?, en Yeshua, fruto de paciencia en Yeshua también, fruto de que tuvimos también de persecución por causa de la palabra, frutos de todo tipo, frutos de pruebas, de aflicciones, por causa de la esperanza, ¿verdad?, y de la palabra. Seamos hallados como ese buen trigo. Después de que pasamos por todo ese proceso, seamos hallados como ese buen trigo que cuando regresa el sembrador, ¿verdad? Y qué interesante es esto, porque ya no va a venir solo el sembrador, ¿verdad? Dice que ya no va a venir solo. ¿Por qué? Porque se supone que ya hay mucho trigo listo en la tierra para ser cortado. ¿Ven? Entonces, ¿va a venir con quién? Va a venir con los malajim, con los ángeles, ¿verdad? Entonces, para ser enviados por toda la tierra, y dice que los malajim son los segadores, los que van a traer la hoz y van a cegar, como vimos ahí en Apocalipsis, ¿verdad? Y más adelante lo sigue diciendo que los ángeles son los segadores, ¿verdad? Y entonces los malajim, ¿qué van a hacer? Dice que van a descender milagrosamente, ¿verdad? Milagrosamente, como lo hicieron cuando con Lot, ¿se acuerdan que bajaron los ángeles con Lot? Entonces,
y van a tomar en forma sobrenatural y van a meter la hoz, cegarnos, ¿verdad? Nuestro desafío aquí entonces, ¿cuál es? Es nuestra perseverancia. Nuestro llamado aquí es de que estemos siendo trigo de buen fruto, no cizaña, ¿verdad? Nunca antes en las generaciones pasadas había estado esto tan cerca de que Yeshua regrese. Si usted analiza hoy los tiempos, nunca ha estado tan cerca la venida de Yeshua sobre la tierra. Se cumple lo que dice la palabra, lo que él mismo dijo ahí, ¿se acuerdan? En Mateo 24, ¿verdad? Dice que ya está todo listo para que él regrese. Dice que va pestes, señales. Hoy en la mañana, a las 8:30 más o menos, hubo un gran terremoto en Haití, ¿verdad? La semana antepasada se dio una noticia que en el sur de Argentina y de Chile ya se dio una señal de alerta porque ya esa zona está totalmente destrozada, ya no hay nieve, ¿verdad? Las montañas, toda la cordillera de los Andes en la parte de arriba, había nieve porque había frío, ahora está caliente esa parte, ¿no? Hay calor. Entonces se está transformando todo esto, ¿verdad? Y las pestes ya vemos, la tenemos aquí en nuestra puerta de nuestra casa. Afuerita ahí ya está el COVID, ¿no? Entonces, si seguimos mirando toda la historia, nunca había, ¿verdad? En todas las generaciones pasado algo tan cerca de que Yeshua regresara. Por eso que nos llama a estar dando fruto, a estar estando alertas, ¿verdad? Consagrándonos más. Sin santidad nadie podrá ver al Eterno. Entonces ya la semilla fue sembrada en la tierra que somos nosotros. Ahora depende del fruto que estemos dando. Por eso cuando venga, y no leí la otra parte de Apocalipsis, ¿verdad? Cuando hace la siega y los que no están ahí, que es lo que no da fruto, van a ser echados al lagar de la ira de Dios. Ahí está tremendo. Entonces, ¿qué nos resta por hacer, queridos hermanos? Nos resta estar atento, cumpliendo los mandamientos, ¿verdad? Haciendo lo que Él nos dice, ¿verdad? Porque ya están programados. Prontamente las señales se están dando, ¿verdad? De aparecer y están apareciendo cosas tan tremendas que van a ocurrir, ¿verdad? Claro, el calentamiento global y todo eso, ¿verdad? Pero la meta es aquí, que nosotros estemos con frutos, que nosotros podamos ser esas espigas con frutos encorvados de tanto fruto que tengamos, ¿verdad? Como las espigas que tienen mucho fruto, esperando al Padre, ¿verdad? Que cumpla completamente con la redención que Él ha prometido. Cuando envíe a Yeshua de regreso, y entonces nosotros podamos ser tomados y levantados, y podemos después más de 2000 años, ¿verdad?, de la palabra que se sembró sobre toda esta tierra, estar listos. Eso es lo que nos habla aquí el libro de Marcos en el capítulo 4, en las palabras directas de Yeshua. Si usted tiene su Biblia ahí, va a ver que en muchas de ellas las palabras que pronuncia Yeshua están en rojo para diferenciarlas de lo que hablaron los demás, ¿verdad? Entonces, nosotros ahora podemos decir, miren, también se acerca en el mes que viene la fiesta de, ¿cuál? De Shavuot. Perdón, de Yom Teruah. Estoy leyendo mal. Yom Teruah. Entonces,
Y luego viene Yom Kippur. Se están convocando a estas fiestas. Entonces, vamos a estar preparándonos para cuando llegue Yom Teruah, ¿verdad? Que es el día de la trompeta, como se llama, ¿verdad? Y después Yom Kippur, que es el día de la expiación, el día del perdón, ¿verdad? Y al final la última fiesta del año, que es Sukkot. ¿Mm? Esto es recordándonos solamente estas fiestas, ¿verdad? Eh, Algo importante que hay, que no son días así como de fiesta nada más, ¿verdad? Porque vamos a nosotros alegrarnos y también vamos a estar atentos ahí, ¿verdad? Entonces, vamos a celebrar esta fiesta. Vamos a tener también Yom Kippur, ese día de la expiación, un día solemne de oración, de ayuno, de súplica, ¿verdad? Eh, pero es una cita donde el Padre quiere que nos encontremos con Él, ¿verdad? Entonces se acerca esta fiesta, la cosecha está lista, la hoz está lista, ¿verdad? Entonces son citas bíblicas, ¿verdad? En cambio, en estas citas tiene que haber alegría, tiene que haber gozo, cantos, ¿verdad? Pero también tiene que haber reflexión en nosotros para poder estar, ¿verdad?, aceptos en este tiempo, ¿verdad? Alabando y adorando al Señor con nuestros obediencias sobre todo, ¿verdad? Acuérdense que la adoración es servicio, es servir al Padre Eterno, ¿verdad? La palabra adorar en el contexto hebreo viene de una palabra que es servir, es decir, en el momento que yo me detengo en la semana, ¿verdad? Estos 6 días que ya trabajé y este día los separo, aquí estoy ofreciendo un servicio. Todos estamos ofreciendo un servicio en cada Shabbat, ¿verdad? Entonces estamos adorando de esta forma, ¿verdad? Que el Padre estableció. Es decir, esto no solamente van a ser días para citarnos, ¿no? Para servir, son días para gozarnos estos días, ¿verdad? El pueblo de Israel físicamente, ¿verdad? Lo va a hacer y la presencia divina del Señor estará sobre nosotros. Hasta aquí, queridos hermanos talmidines, en esta enseñanza de Marcos capítulo 4 y continuaremos con en el próximo Shabbat. Esperamos que sea de bendición, pueda usted analizarlo, lo que va a ocurrir, cuál es la meta que nosotros tenemos trazado para nuestra vida, ¿verdad? Ya hemos dejado muchas cosas atrás, hemos dejado la religiosidad, hemos dejado los mandamientos de hombre para seguir solamente, ¿verdad?, la enseñanza del Padre que lo hace a través del Mesías Yeshua. Que Yahweh los bendiga y nos veremos el próximo Shabbat. Shalom, shalom.